Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Aquí exploramos los distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace, para poder brindarte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernando Ravi y me acompaña en este podcast Federico Kiwan. ¿Cómo estás, Federico? Hola Hernán, ¿cómo estás? Hoy tenemos un maravilloso podcast, tenemos un gran invitado que viene hoy a estar con nosotros, ¿no es así, Hernán? Así es, hoy se nos va a estar sumando al episodio un tocayo tuyo, Federico Schultz, que nos va a estar compartiendo su experiencia en la administración y demás. Este, con algo bastante enriquecedor, porque justamente como veremos en la entrevista, es algo que no necesariamente todos tenemos la dicha de ver, ¿no? Eh, Antes de irnos directamente a la entrevista para optimizar los tiempos, por así decirlo, les queremos pedir las disculpas por no haber salido en el martes anterior, entre todo el webinar y demás, y por concretar la entrevista con Federico. Hemos fallado con nuestros entregables, las dinámicas del día a día, ¿no? Para bien, porque hay trabajo. Este, pero bueno, nos hubiese gustado salir y no lo logramos. Así que esperamos que este episodio compense ampliamente De gran el manera, faltante, ¿no? tal cual, exactamente. Eh, Sin más que decir, que comience la música. Hola Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros. Bienvenido a Orquestando Herramientas Atlassian. Muchas gracias Hernán y muchas gracias Federico por el espacio. Un gusto estar acá con ustedes. Un Por placer nada, recibirte, Fede. finalmente te tenemos acá. Me estaba fijando este, que este podcast lo venimos planeando y viendo y postergando y demás desde Sí, abril sí, sí, de sí. este año. Sí, se hizo Nos esperar, tomamos, se hizo esperar. se hizo esperar y encima el tema estaba más que interesante, las ganas así, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto y demás. Así que bueno, finalmente el momento llegó. Eh, pero bueno, antes de empezar, te quería pedir que te presentes un poco, nos cuentes a nosotros y a la audiencia un poco sobre vos. Bien. Bueno, mi nombre es Federico Schulz. Yo estoy radicado acá en Buenos Aires, en Capital. Soy administrador de Jira, de Confluence, de Bitbucket, un poco de Opsgenie también. Tengo experiencia más o menos en la suite hace 4 años. Antes me dedicaba a lo que era soporte de IT. Y bueno, en estos 4 años la verdad es que tuve bastantes experiencias interesantes de todo tipo, así que espero en este espacio poder aportar algo interesante, algo eh, de valor que pueda servir para todos ustedes como experiencia también y bueno, junto a ustedes también ir componiendo este gran episodio, gran episodio esperado por todos. Excelente. Y te hago, como para empezar, una primer pregunta que es muy Excelente. común que se lo hacemos a todos los que, digamos, participan acá en el podcast. Y es, en estos 4 años de experiencia que vos tenés, estos 4 años de Gira, ¿cómo has visto la evolución de la herramienta? Desde que vos empezaste, digamos, no sé en qué versión, habrás empezado con la herramienta o qué tipo de Bien, versiones y en el día a día hoy con esto de cloud, ¿cómo, bien. cómo lo ves a esta evolución que ha tenido la herramienta? Qué buena pregunta. Hacía tiempo no me preguntaban algo tan, tan interesante y con tanta visión, ¿no? Porque creo que es algo muy importante. Yo vi la evolución del producto, de todo lo que es la suite de Atlassian. Empecé en server, después pasé, bueno, a data center, que no cambió mucho, pero lo que es a cloud, la verdad es que yo estoy enamorado de cloud. Para mí la administración de cuando hacía server y usaba un poco de script runner para generar algunas soluciones,
era un poco caótica, pero la verdad que Cloud simplifica muchísimo en ciertas tareas que antes eran muy, muy, muy complejas, ¿sí? Si bien Ujú. obviamente la administración no solo conlleva un tema de configuraciones, sino un tema de- de- de contacto permanente con el usuario, los equipos, satisfacer necesidades, o sea, va más allá de una configuración, lo que es la administración, lo que es la evolución del producto, para mí es excelente, me encanta, estoy enamorado de Cloud, estoy muy contento con el hecho de que permanentemente están sacando en nuevas características, que ahora están por sacar que vos puedas tener más de un campo de attachment, que vos tengas la capacidad de, en lo que es Jira Service Management, puedas cambiar el workflow de un request type, de un tipo de solicitud. Eso, lo que antes te llevaba a rearmar de vuelta todo el formulario, ahora con un par de clics podés volver a organizarlo, ¿no? Y estas facilidades que te va aportando el hecho de estar en, en la nube, online, ¿no? Y de ir recibiendo todo tipo de actualizaciones por parte de la empresa. La verdad que el producto no solo visualmente cambia, sino también la interfaz, desde ya el rendimiento de la instancia, de cómo te va aceptando los cambios que haces, cómo los va aplicando en, en cross en toda la instancia, digamos. La verdad la evolución es gigante y yo estoy enamorado del cloud. Creo que no sé si, obviamente, si toca, toca, en volver a administrar otro tipo de instancia, pero preferentemente cloud en el corazón. Me hace acordar mucho a cuando, por ejemplo, los que empezamos en IT nos enamorábamos de Linux, ¿no? Su simpleza, lo que vos con una línea de comando podías hacer cosas que con Windows podías estar días. Pero bueno, llega un momento que creo que nos toca a todos en que como es uno administrador, administra cualquier cosa. O sea, tenés que saber administrar un Windows, saber administrar un Linux, una Mac, porque podés tener preferencia, pero a la hora de tener que llevar la comida a la mesa, uno aprende a hacer todo y de todo. Totalmente, totalmente. E indudablemente, como vos decís, o sea, el haber pasado también por esas etapas te enriquece de un montón de cosas, ¿no? O sea, en- como decís, podemos tener una preferencia, pero es clave también haber conocido esas otros tipos de instancias para las distintas soluciones, ¿no? Y bueno, algo Ujú. que me olvidé de recalcar, creo que lo que más me gusta de Cloud es el Automation for Jira. Ah, Finalmente, sí. Sí, sí, sí. Antes como que andando. lo desplazó mucho a Script Runner, que era palabras mayores, y hoy en día cada vez hacen más y más cosas con Automation, ¿Mm? Que es muchísimo más simple y fácil de mantener, ¿no? O sea, ¿mm? Totalmente. Sí. Sí, y hablando de experiencias, estamos hablando de la experiencia de pasar y demás. Eh, Cuando hablamos originalmente me interesó mucho la parte de tu experiencia, eh, que no necesariamente todos la tienen, por lo cual está bueno sumarte para que nos compartas lo que fue la experiencia de entrar a una instancia en la cual todo era un desorden, ¿no? Que es el punto de cual como que tuve la suerte o la desgracia, como lo queramos ver, de vivir eso también. Pero me gustaría, digamos, el que venga y lo comparta alguien más que vio de afuera y entre que será ahí la experiencia de todos, ¿eh? De cómo es eso de entrar y ver caos everywhere. Bien, sí, la verdad es que en, es muy distinto cuando uno entra en un servicio en el cual empieza a dar soporte sobre una base que ya está formada a cuando, como vos decís, entras y es un caos que puede ser algo positivo o negativo, dependiendo de cada uno, pero es divertido, eso es lo importante. Ahí Sí, te sí. vas a mantener entretenido sí o sí. Quizás cuando entras en un servicio donde vos solo tenés que dar soporte y tocar algunas cositas, de repente se puede tornar medio rutinario, pero ese tipo de desafíos donde entras y hay caos son súper divertidos y súper desafiantes. Yo creo que creo en ese cuando me tocó esta situación, creo que el mayor desafío estuvo en centralizar, porque creo que ese es el primer paso, ¿no? Centralizar. Centralizar
el servicio en sí de lo que es la administración. Comenzando por sacar los cientos de administradores que puedas tener en la instancia, obviamente dependiendo la magnitud, pero a mí me tocó sacar 120 administradores, lo cual en- desde ya, o sea, era la punta del iceberg de todo lo que era lo que estaba por debajo, que eran en cientos realmente de custom fields, en duplicados, workflows sin uso, en, obviamente esquemas sin uso, proyectos sin uso, en esquemas duplicados, proyectos con issue type de tipo incendio, o sea, y, Me encantó, me encantó. y así Bueno, un voy a crear montón. un ticket de incendio, porque tenemos acá en la oficina se acaba de prender fuego. Vamos, listo. Muy divertido. Y en serio, fue muy divertido. Y como parte del desafío, creo que lo que más me costó y más impacto tuvo, porque como hablábamos antes de que la administración no es solo el hecho de crear ciertas configuraciones y establecerlas, sino obviamente un buen administrador, yo creo que en el paso a cloud, ¿no? En la administración cambió un poco y dejó de ser de, bueno, guardemos los recursos, no queremos tanto esto, no queremos tanto lo otro, sino también de empezar a focalizarse un poco, eh, un poco más en el usuario, ¿no? Y en su satisfacción. Y esto, al principio, en el hecho de sacar esos 120 usuarios, a mí me generó, bien, en lo que fue la cara para con el cliente, me generó un cierto conflicto en un inicio, porque teníamos 120 personas que estaban acostumbradas a, bueno, yo necesito esto, voy a engranaje, configuración, creo lo que quiero. Y ya lo dejé, no lo podía hacer. Obviamente, como toda etapa de cambio, yo creo que tiene que haber una comunicación previa, la cual hubo, y a partir de eso empezar a ejecutar. Obviamente tuve muchas reuniones donde me decían, noche, a mí no me saques en la administración, y mi respuesta, bueno, era, tengo que hacerlo. Y bueno, pero una vez que lo empezás a ejecutar y las personas empiezan a entender y de tu lado también obtienen una respuesta, ¿no? Que eso es lo importante, eh, empieza a fluir. Además de empezar a centralizar los administradores, algo muy importante que me parece es el hecho de que tuve que empezar a centralizar las solicitudes, ¿no? Empezar a establecer lo que es el servicio de administración de la suite de las distintas aplicaciones de Atlassian eh, a través de un servicio. Entonces, obviamente, como buen administrador, empecé a hacer uso de los productos y decir, bueno, me creo un portal, empiezo a recibir las solicitudes, las manejo desde un Kanban. Abrí también un canal de Slack, por ejemplo, para empezar a las dudas más comunes que pueden llegar a haber, empezar a atenderlas por ahí, obviamente redirigirlas a un portal, empezar a armar documentación para apoyar a los usuarios también, eh, particularmente porque en esa experiencia donde tenía 120 usuarios administradores, había 6.000 usuarios de los cuales obviamente no sabían hacer filtros, por ejemplo. Entonces, para tratar de apaciguar esas dudas diarias acerca de lo mismo, me pareció súper importante eso. Ujú. Bien, me voy a quedar ahí con algunos comentarios que hiciste, digamos, que realmente vale la pena destacar y, Sí, y lo llevo a mi experiencia por el hecho de decir, digamos, justamente antes uno estaba en server donde tenías un único servidor y todo dependía de él, era mucho más fácil argumentar, ojo, cuidado, no creemos cosas de más, ¿no? Porque los recursos eran limitados. Hoy en día en la nube parece que siempre puede más Jira, ¿no? Y el decir, tengo 6.000 campos, bueno, Jira sigue andando. Anda a ¿hasta qué tener punto? 6.000 campos o fíjate cuántos recursos vos vas a necesitar hoy en día en server para tener esos 6.000 campos, con lo cual, eh, bueno, uno de los beneficios de la nube y también que nos hace la vida más difícil a nosotros como administradores, es decir, che, no me crees campo porque... Claro, ¿Mm? si tenemos storage ilimitado. Claro, Claro. poco el premium. Y contanos, ya que vamos a hacer en realidad, vamos uno cada uno, me parece, porque todos hemos pasado en mayor o menor grado por ahí. ¿Cuáles son los errores más comunes que vos encontrás?
Cuando entras ahí en una instancia que está desordenada. Y los errores clásicos, ¿no? Que creo que este de los administradores es más común de lo que uno quisiera, ¿no? Particularmente, mi pain más grande, y me gustaría escuchar el de ustedes, fue el tener un campo que estaba denominado país. En realidad, mejor dicho, un campo no, 5, 6 y hasta 10 campos también diría que se denominaban país. Eso realmente me volvió loco. Así muchas situaciones, pero bueno, hablando de algo muy genérico que pues se puede llegar a utilizar en todo tipo de solicitudes, el campo país, la duplicidad de los campos, a mí la verdad es que me generó muchísimo dolor en un inicio. Ese error común de la duplicidad de campos Bien. y del Fede, licenciamiento descontrolado. Ah, totalmente. sí. Fede 2, el otro. Fede 2, sí. No, en mi caso, digamos, bueno, los campos son siempre un dolor de cabeza, pero también es muy interesante el tema de los workflows o las También. pantallas, de eso de tener pantallas con 73 campos adentro. O Sí, sí. sea, y, Creo que le y hay pegaste en el clavo porque campo mirá, y campo los que están y en el video le ven la cara a Fede y fue real, fue. no, que vas a crear un ticket y lo único que haces es scrollear para abajo y scrollear, porque hay tanta información, tantos campos que no usa nada. Eso también son, digamos, parte del proceso, obviamente, de limpieza, pero es muy común de encontrarse el todo en un solo lugar. Digamos, por si las dudas, está ahí. Por si alguien lo fuese, alguna vez lo pidió, capaz que la persona no está mal en la empresa hace 10 años, pero bueno, el campo va a estar ahí, porque uno nunca sabe, ¿no? Entra al ticket y usa el control F para buscar el campo. Claro, ¿no? Pero documentame los pasos si no me voy a perder, ¿no? Claro, Control F, o command, porque si estamos con Mac y demás. claro. Este, A ver, Hernán, ¿cuál fue el tuyo? y yo te diría que de los otros más comunes que va bastante asociado al tema de los administradores limitados, eh, una configuración pobre a nivel de permisos, Mm, en el cual todo el mundo ve todo, ¿m? o eh, casi siempre es uno de los pedidos más comunes que recibimos, ¿no? Necesito que la gente solo vea lo que tiene que ver. ¿M? Y a veces en esta mala configuración de permisos es que dicen, ah, no, yo para hacer esto tengo que ser Jira Administrator. ¿Eh? Y ahí, bueno, se empieza a hacer la bola, ¿no? Que hablamos también, seguro en episodios anteriores, va a estar muy bueno esto porque hablamos justamente previamente con Federico, ¿no? Que vamos a empezar a hacer citas a todos los episodios en los que estuvimos hablando de todas las cosas. Este es como la prueba en vivo, digamos, de que es así, digamos, ¿no? El tema de los permisos es de los más graves. Y otro, me voy a quedar con uno más, el clásico de que el workflow no tiene resolución. ¿M? Oh, Ay, por ¿Eh? Dios. Sí, sí, Y sí, sí, arreglar sí. los sí, sí. tickets, los creados versus resueltos, que no tiene, ¿por qué no me aparece? Sale Eh, cero. mm, Esos también son Gran punto. como un denominador ahí, digamos, así que tal cual. Mm, Yo tengo eh, una pregunta. Diga. Pregunte. Desafíos. ¿Les ha tocado en su administración de la herramienta tener que interactuar con otras áreas? Dígase, por ejemplo, no sé, seguridad informática quizás para gestionar el ABM de usuarios o esquemas de permisos, o han tenido la libertad ustedes de administrar en su totalidad la instancia y los proyectos. No sé si quiere empezar Hernán o empiezo yo, como Le doy quiera. pie, le doy pie. Lo mando al muere. Por favor, vaya adelante primero. Mira, negocias con todas las áreas todo el tiempo. Permiso, nunca tenés ninguno. O sea, siempre es, bueno, pero tenemos que hacer esto. No, pero bueno, pero hay que hacerlo y es negociar, negociar, negociar. Uno de los
de una de las propuestas que Hernán muchas veces impulsa, y teníamos muchas ganas de hacerlo con un cliente muy grande que todavía tenemos, era de esto de aplicar cambios en Jira, o sea, que el cambio en Jira sea con un proceso de cambio, con un proyecto formal, por ejemplo, dentro de infraestructura o dentro del portal, digamos, de Atlassian, lo vamos a llamar así, que el usuario, si quisiera agregar un campo a su proyecto, bueno, tiene que pedir un cambio. Y el cambio tiene que pasar por todo digamos, las instancias que hacen a un cambio para poder ver el impacto, para que llevar un orden, para que ver de otras personas involucradas. Y, y eso ha sido siempre un dolor de cabeza, digamos, muy complejo poder insertar ese tipo, digamos, de procesos si la empresa no está más yendo a una alineación tipo ITSM, por eso, por ejemplo. Entonces, eso es un gran desafío, muchísima negociación, que todavía creo que no está implementado, pero que bueno, en algún día, Ujú. en la, En en un la futuro. próxima década, capaz que tengamos Claro. suerte y podamos formalizar ese proceso, por ejemplo. Ujú. Así que bueno, adelante, mi querido Hernán. Sí, a ver, estoy de acuerdo con lo que mencionas. Y, y es como que es lineal, digamos. Mientras más accesos tengo, lo más probable es que sea más pequeña la empresa. Con lo cual, más fácil yo puedo ponerla en orden al mismo tiempo, porque no tengo nivel de cabo. A medida que yo me voy a empresas más grandes, es más notorio el desorden y al mismo tiempo con más gente con la que tengo que negociar y más desafío de hablar con esto y demás, porque justamente cada uno hace su parte. Así Claro. que eso. Y el mayor desafío que tuve yo para poner en orden en una instancia particularmente fue el, el tener voz y voto. ¿Mm? ¿El tener Como el voz tener y voz y voto? voto. ¿Mm? Voz y voto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo venía eh, de ser el empleado terciarizado que algo sabía de Jira a presentar mis ideas, mis recomendaciones a aquellos administradores que en su momento eran partners de Atlassian y tenían todo súper claro. ¿Mm? Este, y que venían con una dinámica, modalidad en donde era eh, le hagamos lo que quiere el cliente, básicamente. No estaban muy alineadas las buenas prácticas no, y demás. En su momento yo ni lo sabía. Este, pero ganar ese lugar y poder demostrar y mostrar los resultados, decir, no, por acá no vamos y demás, eh, como unos cómodos 6 meses, yo calculo. ¿Mm? Es que no Después es ya, fácil, es algo importante eso que vos mencionás. correcto, más porque venís de afuera, digamos. ¿Mm? Eh, Totalmente. en tu caso, ¿qué, qué fue? Y antes de comentar un poco en esto mi caso, quiero resaltar algo muy importante de todo lo que ustedes acaban de decir, que es que muchas veces se piensa en un administrador, en alguien que solo ejecuta configuraciones, pero por detrás hay muchas cosas que no se ven, como esto de la necesidad de estar negociando con las distintas áreas o jugando en sentido en cuanto a la flexibilidad, ¿no? A partir también de entender un requerimiento, en generar una arquitectura de una solución, es algo mucho más que ir a un botón y crear un campo o no, ¿no? Todo lo Claro. que hay por detrás, lo que es la administración. Y es la parte más Y difícil, ¿no? Porque particularmente a los ingenieros nadie les enseñó a ser sociales, digamos. totalmente, se Las requiere un montón habilidades de soft blandas skills. que les dicen, ¿qué es eso? ¿Dónde hago clic para que me aceptes mi propuesta? Claro, claro, claro. Sí, 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 totalmente. Y creo que eso también es un gran desafío y que desarrollamos día a día. Y particularmente en mi caso también es que yo trabajé en muchas empresas prestadoras de servicio, por lo que entiendo lo que vos mencionás. Me ha tocado estar en algunos bancos, sobre todo donde ya también está todo armado y uno quiere implementar de repente una solución o algo nuevo o algo un poco más más
práctico, más rápido, sobre todo en empresas donde son a gran escala, ¿no? Y te miran de repente de costado, por así decir, por el hecho de ser el terciarizado, ¿no? Eh, pero bueno, después tengo otras experiencias donde he participado de manera más a nivel internamente y por suerte con un poco de sponsorship también uno tiene como ese voz y voto, ¿no? Y, y más allá de siempre tener un sponsorship, yo creo que es una cuestión también de actitud que veo y también al conocerlos ustedes he visto que tienen mucha actitud y eso me gusta porque es fundamental, ¿no? O sea, con la actitud en que uno y la seguridad con la que uno plantea una solución, eso también tiene un impacto por detrás. Eh, al haber tenido esa experiencia también a nivel interno, los desafíos se presentan igual, pero bueno, uno de repente tiene como más esa seguridad al momento de decir, vamos por acá y vamos por acá, ¿no? Eh, Sin embargo, creo que es en la formación de un administrador de cualquier aplicación en general, creo que es clave el haber pasado por esas instancias, por esos aprendizajes que te da el hecho de prestar servicio externamente. Creo que eso es fundamental porque muchas veces te hace buscar soluciones aunque no las haya y haber estado invirtiendo horas en algo que capaz no sale, pero esas horas te hicieron aprender un montón de otras cosas y te da valor intrínseco que el día de mañana vos, cuando vas a plantear una solución, se ve reflejado. Claro. Sí, totalmente, digamos, como esto de estas habilidades blandas, ¿no? Que estábamos hablando, son tan importantes como saber, como conocer. Claramente nosotros, los tres que estamos y probablemente muchos que nos escuchan, tienen una base en tecnología, entienden lo que es tocar un botón, digamos, a lo mejor entender algo de scripting, no necesariamente que lo puedan hacer, pero algo entienden cómo funciona. El problema es entender cómo hablarle al otro, cómo negociar, cómo presentar una postura, cómo entender de que, bueno, en esas negociaciones o en esos diálogos que tenés con el otro, y hay cosas buenas y cosas malas, y digamos, y cómo poder despegarse de lo personal. O sea, nunca es la persona que, por ejemplo, te dice que no como si estuviera enojado con vos. O sea, Claro, entender de que no hay que tomarse las cosas como si se le estuvieran hablando a uno, sino que es un no, a lo mejor de una frustración porque no puede realizar un trabajo o un miedo a un cambio porque no entienden cómo funciona la herramienta y está de nuestro lado con este aprendizaje que bien decís vos en el tiempo, de poder hablarles y llevarles esa tranquilidad de decirles, si yo te estoy planteando esto, es porque yo sé cuál es el camino final que vamos a llegar y va a ser mucho mejor en el que estamos ahora. Pero bueno, muchas totalmente. veces los usuarios, y sobre todo los usuarios que toman decisiones, que son los usuarios más importantes al fin y al cabo, para el final del día, es ese uno de nuestros mayores desafíos, ¿no? Para cuando uno es administrador. Más allá de saber apretar el botón o como cuenta la historia del tipo que sabe qué foquito cambiar y Claro, por eso le cobra lo que le cobra digamos, a la empresa para poder restablecerle el servicio, ¿no? Igual, sí. Y si bien nosotros en algunos de los episodios anteriores, entiendo que el de políticas de administración se tocan bastante esto, ¿no? Pero contame a vos, O sea, ¿qué cosas te sirvieron y qué cosas no te resultaron? Como estrategias para el momento de decir poner en orden la instancia. Eh, ¿Qué es lo que te bien. funcionó a vos? Creo que el hecho de poner en orden una instancia que ya está en caos o que cuando uno ingresa esté en caos, creo que no termina nunca ese orden, siendo completamente sinceros. Sino Quien que, diga lo contrario es una tremenda mentira. Creo que es la mentira más grande. Te voy a dejar en orden la instancia. claro. Nunca ocurre. Como si pero por lo, estuviera de cero, te dice. claro, claro, Ujú. esto nunca pasó. Borrado de instancia y apertura una nueva. No. Em, Creo que lo que uno empieza a hacer es a detener ese caos, ¿no? Empezar a apaciguarlo. Que si venía creciendo escaladamente, ya cada vez va a ser menos la fuerza con la que va a crecer,
radicalmente va a ser ese cambio desde ya, eh, pero van a haber ciertas cosas que van a ir quedando. Sinceramente, por ejemplo, ahí con los custom fields es algo que es muy difícil realmente en terminar de ordenar, porque es tiempo que vos tenés que destinar ahí a la par de que tenés que seguir dando un servicio. Entonces, en- no es sencillo. Y no suele ser el foco de una empresa a la cual está necesitando ese servicio, ¿no? O sea, ya está, listo, el caos Ujú. ya está, pero yo necesito esto ahora. Mientras esto no te moleste, quedará ahí. Eh, Creo que esa es una frustración, por así decir, que podría llegar a mencionar el hecho de no terminar de poder ordenar eso, ¿no? Ujú. Pero bueno, como todo, cuando el pain no es lo suficientemente grande, no se ataca. Mientras tampoco obviamente genere consecuencias, ¿verdad? Eh, Algo para remarcar a los oyentes es que el tema de los custom fields no podés borrarlos porque sí, ya que vos al borrar un campo estás borrando todos los valores que tienen en cada uno de los tickets donde esté presente y eso no se recupera. Entonces, consiste en llevar un plan a algo más planificado. Eh, Algo que me ayudó a mí también a mantener un orden es hacer un poco de uso de los contextos, como así también ciertos campos, separarlos y dejarlos aislados para en proyectos, ¿no? Establecer, como les mencionaba, un formulario, un centro de atención donde los usuarios nos pueden levantar los requerimientos, ¿sí? Por ejemplo, al requerir un nuevo proyecto, poder otorgarles un template de cómo realizar la solicitud, qué datos necesitamos para nosotros una vez recibirlos, poder realizar el relevamiento y poder darles una propuesta, ¿bien? Eh, para llevar a cabo lo que ellos necesitan. Obviamente, al recibir esa solicitud, de repente recibimos que queremos el estado eh, con un nombre muy loco, pero bueno, ahí es donde entra también nuestra profesionalidad en el hecho de, bueno, mirá, vimos tu solicitud, Claro, encontramos esto. no puede tener el estado dormido. No. Claro, no, no, no. Ujú. Sobre todo porque el día de mañana, en, en lo que son, por ejemplo, yo sé que ustedes están con grandes proyectos también de desarrollo y muchas veces de repente desde el área ejecutiva quieren tener un seguimiento de eso y no podés tener, como vos dijiste, Fede, un estado dormido. No, tiene que haber una cierta estandarización para que luego, Claro. o sea, uno pueda traquear cross projects, ¿no? En cómo van esas iniciativas creciendo. Eh, Eso también fue un gran desafío, el hecho de empezar a estandarizar un poco, ¿no? A partir de las solicitudes. Y, y bueno, creo que es un desafío diario en realidad. ¿Alguna cosa que hayas probado y no te haya resultado? Algo que haya probado y no me haya resultado. eh, no la estaría detectando en este momento. Sinceramente, eh, las soluciones que apliqué fueron muy hechas a medida y hice que funcionaran. Quizás si hay algo que podría decir que no me termina de gustar es el manejo de los SLAs en- para lo que son las solicitudes, las diversas solicitudes en el servicio, ¿sí? Porque muchas veces, o sea, varía el hecho de te pido un cambio sencillo y no resulta ser tan sencillo, pero como lo levanté por este formulario, ya tenía determinado SLA. Entonces ahora estoy jugando un poco con, por ejemplo, tenemos una solicitud de soporte genérica, pero tenemos un campo internamente que demarca la complejidad de la solicitud. Entonces jugamos con un poco con ese SLA, ¿no? Entonces entra un soporte común. Bueno, pero en realidad lo levantaron como soporte común, pero es más que eso. Bueno, jugamos con la complejidad. Eh, Quizás esa Sí, puede ser una que no me haya resultado en un inicio tan bien, pero bueno, lo vamos mejorando. está bueno. Sí, de hecho, suele ser de los grandes desafíos, pero sí, el clásico de reunión, decir, bueno, tenemos tantos tickets, ¿eh? ¿Cómo puede ser que los tickets no se cierran nunca? ¿Eh? Tengo tickets que se cierran
un minuto y tiene que toman 2 semanas, 3 semanas en cerrarse. ¿Por qué no están trabajando? ¿Qué está pasando? Y demás. Y creo que está bueno ese el campo adicional de complejidad, para parametrizar más allá de la solicitud, digamos, porque justamente nada es igual. en- Claro, ¿Mm? Bien, y yo quería compartir ahí, particularmente de lo que no me resultó, ¿eh? Como para ir sumando experiencia más. Debe ser extremadamente inflexible, digamos, en las propuestas. El ir al, bueno, como todo, como lo que hablamos, es una negociación. Si vos no vas a estar dispuesto a ceder constante. algo en el medio, no lo vas a conseguir. Mm. Este, Tal vez, de hecho, viene un poco de la mano con esto, la voz y el voto. Iba con una propuesta y estábamos en el otro extremo, por el otro lado, se terminó negociando y como que como resultado fue como que todos los proyectos que ellos manejaban, bueno, vale todo, dale. Hace basura, pero de acá en adelante todos los proyectos nuevos van acá y van con este estándar. Listo, negociamos y cedemos. Pero un todo y nada que no te va a resultar. Mm, Este, en Sí, es especial, justamente, si importante quieres eso. poner en orden, no podés tener el estado dormido. Eh, bueno, toma el dormido, pero te cambio por estos dos. ¿Mm? Listo, vamos. Este, Y la Totalmente. negociación constante, tal cual. Sí, de bien, hecho, y ya tomando un poco también como viene ahora la siguiente pregunta, que es esto de cómo crear buenas configuraciones mientras se convive con lo malo, un poco de este cliente que yo hablaba grande que tenemos acá en Elite, tenemos el gran desafío de los Scrum Master, porque cada Scrum Master viene como con sus ganas de laburar porque tiene una actualización de la metodología o él piensa de que la idea de él es superadora, entonces quiere poder plantar otra cosa y estamos hablando de una instancia que tiene más de 300 proyectos en paralelo corriendo, o sea, una instancia muy grande. Grande. Entonces, llega esta persona con este ímpetu y empieza, ¿no? Mira, vos me diste este estándar de Scrum, pero la verdad que este template, ¿no? Le falta, a mí me falta el campo eh, con la pregunta, ¿qué pienso que les quiero decir a los dev en la próxima call? No lo tengo ese campo, y me lo tenés que agregar porque, digamos, y después viene otro Scrum Master con otra idea y dice, no, pero vos me estás mandando todos los tickets, sí o sí tengo que pasar por el estado A al B. No, yo quiero pasar por todos los estados, a mí me gusta más la libertad, que cada uno pueda mover donde quiera. Entonces, dentro de las distintas posturas sobre lo mismo, porque estamos hablando de una metodología ágil, estudiable, que está, hay un montón de libros, biografía, YouTube, pueden, digamos, tendríamos horas y horas para hablar sobre ese tipo de metodología, que ni siquiera nosotros como administradores somos especialistas. Tenemos que conocer, obviamente, y vivimos ese tipo de metodología, pero no certificamos como Scrum Master ni como Product Owner porque lo nuestro es administrar ese ambiente o ese contexto donde se va a estar desarrollando. Entonces, bueno, tirándote como este inicio así de estas cuestiones que a veces sucede, en ese caos en el que vos ingresaste así con tu trajecito de bombero, ¿no? Y el carrito el detrás, Minion, ¿viste ahí? Claro, claro. a apagar esos incendios. ¿Cuáles fueron las buenas prácticas que pudiste implementar, por ejemplo, rápido, que dieron un resultado que te dio más credibilidad al momento de poder sentarte a negociar el resto, ¿no? Bien. Eh, Particularmente empecé atacando los mayores dolores, ¿no? Para visibilizar un poco lo que yo sabía y empezar a ganar esa credibilidad. En, en el caso donde tenía la instancia más grande, fue el tema de licenciamiento, empezar a ordenar el tema de las licencias, porque claro, o sea, ellos, o sea, había de repente
un alta a un nuevo usuario y automáticamente se le dan todas las licencias. Entonces, Ujú. bueno, el billing En Marte. en Marte, literal. Em, una vez que, bueno, empecé a estandarizar, empezar a regular un poco todo eso en el tema de los administradores, bueno, lo que veníamos hablando, em, las buenas prácticas que empecé a emplear, sobre todo fue empezar a agarrar los proyectos más críticos de manejo de incidencias, los que más uso tenían, y empezar a ayudarlos a ordenarlos, ¿no? Donde de Ujú. repente tenían 27 issue types, bueno, y de esos 27, 5 usaban el mismo workflow. Entonces, bueno, o sea, el mismo literal a nivel proceso, pero diferentes a nivel elemento, en sentido de diferentes nombres. Bien, entonces empecé a ayudarlos a unificar y a estandarizar dentro del workflow, dentro del proyecto, los workflows, los campos, para que no pasa esto que, bueno, vos Fede mencionabas y que es real. Entrás de repente a un ticket y tenés 27 campos en la parte de descripción, otros 26 en la parte del contexto, que, bueno, es clave, o sea, nosotros como administradores hasta pensamos en la user experience, o sea, Ujú. volvemos a lo de antes también, hablamos de administrador y no solo es crear un campo, no, sino pensar en más allá, ¿no? Para otorgar valor y que el usuario tenga una buena experiencia, ¿no? Porque, en fin, ese es el objetivo nuestro, eh, alineado con el proceso. Eh, Perdón, me fui un poco de la pregunta, creo. No, 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 digamos, que era Todo que, vale. No digamos, sé, se cuál endulza. eran claro, cuál era la percepción que habían tenido los usuarios, que esto que nos comentaban, ¿no? De haber ido a estos proyectos críticos y haber hecho los cambios en el workflow, en la UI del ticket, digamos, cómo ellos lo tomaron eso de manera más positiva, pudieron trabajar más rápido, les fue el proceso más simple, comentarnos un poco cómo el antes y el después de esa transición, ¿no? Bien. Bueno, sumado a lo anterior, ahí viene esto que vos también comentabas, el hecho, junto a él, el hecho de la negociación, ¿no? Che, chicos, tenemos que ir para acá. Pero, no sé, no sé, vamos para acá porque va a hacer esto, para que el proceso sea de tal manera, para que les sirva a futuro, dando una proyección, ¿sí? Yo creo que siempre dando un poco de visión y explicando el para qué nos ayuda mucho a nosotros como administradores a que el usuario del otro lado pueda entender el por qué nosotros tomamos una decisión, y cuando la entienden, puede ser o porque los convenciste o porque no saben, compran la idea, ¿no? Ujú. Entonces, al principio fui considerado como muy disruptivo, o somos considerados, mejor dicho, como disruptivos, ¿no? Pero una vez que se empieza a utilizar la solución, cada vez es más aceptada, y ahí es donde uno también empieza a ganar cada vez más credibilidad, ¿no? Luego de haberlo ejecutado. Obviamente tenés casos donde después yo soy pro de hacer iteraciones, ¿no? O sea, en no crear un producto final, sino digamos, bueno, avancemos con esto. Bien, de todo lo que hay que hacer, avancemos con esto. ¿Funcionó? Listo, continuemos con esto. Y siempre priorizando. Eh, no sé a Claro. ustedes cómo les ha resultado en base a Bien esto. agile, digamos. Claro, claro. Y todo depende del tipo de cliente y de la capacidad de verdad que tenga tu palabra y negociación que puedas tener con ellos, digamos. Ideas hay como seguramente ya quedó bastante plasmado acá en la mesa, hay miles, formas también hay miles. El objetivo final es uno solo, que la instancia sea lo más adecuada posible a la necesidad del cliente, digamos, que cuando alguien te haga un ticket, por ejemplo, cuando alguien va a un portal y haga un ticket en un portal, le tome 2 minutos hacer el ticket, porque la idea es que sea rápido y después sea la gente que con esa mínima información ya para ellos le es suficiente para resolver el ticket. No necesita hacerme un formulario como cuando vamos a alguna entidad pública que tenemos que llenar 200 veces, poner nuestro documento, por ejemplo, o nuestros datos. Y muchas veces, pero ¿por qué si ya la misma herramienta te trae esos datos? Y tenemos otras herramientas, por ejemplo Insight, que hemos hablado en otros episodios, en donde podemos traer más información sobre ese usuario. Entonces ya te evitaste
mínimo en el portal 3 campos, que era cuál es tu nombre y nombre, apellido, ponele el número de legajo o algún otro número identificatorio de esa persona. Ya lo omitiste a todo. Ya son 3 campos menos que no necesitan carga. Y así ir trabajando en ese tipo, digamos, de desafío. Pero claramente está en la negociación que tengamos hacia el cliente para poder hacer estos cambios. Como vos decís, claro que todos los cambios son disruptivos, para eso nos contrataron. O sea, para dejar de hacer esto que están haciendo, si no, no nos pagarían, digamos, no tendría sentido que estemos. Entonces Total, sí, lo que nosotros vamos a proponer, una vez que hemos visto el diagnóstico y como ha empezado esta charla, era un completo caos, y sí, vamos a sacar ese caos y lo vamos a ir llevando de a poco a algo un poco más normal, digamos. Esto de tener 120 personas que puedan hacer lo que quieran, y claramente no, digamos. Porque también hay que pensarlo con la lógica e imaginar, preguntarle al dueño de esa empresa, decirle, bueno, de ahora en más va a tener 120 personas que te van a estar tocando la plata de la caja. Y te puedo claro, asegurar que en el segundo siguiente no va a haber nadie tocando la caja. Pero por una cuestión lógica, digamos, hay recursos que son muy importantes. Entonces tenés que tener pocas personas con acceso, con una enorme responsabilidad, porque cuando vos tenés 120 administradores, el problema es de todo y es de nadie. O sea, yo puedo ir, borrar la instancia total. o no sé, o agregar 45 nuevos campos y el problema es de todo y no es de nadie, porque sí fui yo, pero porque me dijo tal, pero porque yo tengo este permiso. Digamos, va en una bola de excusas que claramente no lo vamos a poder resolver. Entonces, esto de, bueno, de pasar de ser 120 a ser 5 porque más o menos, depende de la instancia, obviamente, estoy tirando un número, no sé Sí, cuántos sí, son hoy en esa instancia, digamos, que tenía 120 administradores, hacer 5 estos 5 ahora tienen una enorme responsabilidad, porque van a cumplir el rol de administrador. Ellos van a estar a cargo de hacer un montón de cosas. Ahora, los 115 restantes, su tiempo lo van a poder dedicar a otra cosa. Y van a ser esas 115 personas con las que vos vas a tener que hablar todo el tiempo, porque, como vos bien dijiste, Fede, hasta ayer podían hacer lo que quieran, hoy, con suerte, pueden crear un ticket. Y en claro. algún proyecto, no en todos, por ejemplo, ¿no? Bueno, Sí, sí, entonces, ver esa percepción, volviéndonos al tema, porque me fui un poco por las ramas, pero ver un poco esa percepción del usuario de que estamos haciendo bien nuestro proyecto es que, por ejemplo, tengan más productividad. O sea, en la persona en vez de estar preocupándose mm, de qué campo nuevo crear, porque el que había, o sea, tiene el campo cliente A y como tiene el campo cliente A, dice, oh, mira, ahora tengo cliente B. No, bueno, voy a crear un campo cliente B. No, bueno, pero ¿qué manera podemos usar el campo cliente A? Le sacamos la A y dejamos cliente y lo usas para A y B, por claro, ejemplo. ¿No? Entonces, no sacamos ningún campo, no agregamos nada nuevo y ahora tenemos un campo que sirve para uno, dos o más clientes, por tirar una idea, ¿no? sí, 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 De fundamental esa cuando... flexibilidad Mm. y proyección. Que claramente, como vos bien decís, nos da la experiencia y de estar todo el tiempo dándonos contra una pared muchas veces, de poder sentarnos y tirar una idea como esa, porque no es esta inflexibilidad que decía Hernán de, no, el campo cliente es cliente A y no nos movemos más. Y si viene cliente B, bueno, hace de cuenta que el B es el A. Vos mentalizá que el B es el A, el C es el A, porque ese campo no nos movemos a, bueno, mutemos ese campo a un clientes. Entonces puedo Claro. tener un cliente o puedo tener más de uno, ¿sí? Y de esa manera llegamos a poder estar todos de acuerdo, o sea, la persona que lo necesitaba está contento porque se lleva una respuesta y nosotros estamos mucho más contentos todavía porque no creamos uno o miles campos más. Porque si tuviéramos que crear un campo por cada cliente, porque podemos tener uno o más, uno a la n es infinito. O sea, sería inutilizable la aplicación, por ejemplo. Y creo que eso, también tomando el siguiente tópico, es uno de nuestros grandes desafíos, ¿no? Esto
de poder llegar a acuerdos que sean lo menos nocivos para la instancia, por esto que hablábamos de que cloud es tirar manteca al techo. Tenemos recursos para hacer dulce, vos dale que va. Vos tirale al fitito, vos dale que el fitito te lleva, prende todos los días, vos no te da drama. Y un día el fitito no va a dar más. ¿Y qué hacemos cuando pasa eso, digamos? Porque está perfecto, Atlassian en algún momento, porque esto nosotros los que hace años venimos trabajando con herramientas de Atlassian, en algún momento va a poner un límite, porque todo tiene que tener un límite por una cuestión de que no podés vivir No es con escalable. recursos, claro. Ujú. eh, eh, y ese es uno de nuestros mayores desafíos, pensar ideas escalables. Yo creo que es lo más complejo dentro de la administración, además de saber dónde poner el foco para resolver el problema, es Total. pensar a largo plazo esa idea. Y es muy complejo a veces eso, ¿no? Da igual. Ahí va la experiencia en realidad. Sí, sí. Hay tantos años de Totalmente. experiencia. Eh, La experiencia, los errores, el tener un buen equipo, porque muchas veces necesitas de tener de otras personas con ideas distintas para ver cuál es la que mejor va. Cuando uno está solo, y medio como que está jugado en el sentido que es tu idea y la tenés que ir para llevar para adelante, pero cuando muchas veces o en la mayoría de los casos estás dentro de un equipo, la heterogeneidad muchas veces de las ideas de ese equipo funcionan en el sentido de, bueno, de estas ideas que nosotros tenemos, saquemos la mejor que nos va a llevar al mejor buen puerto, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente. Es fundamental, no importa la experiencia que tenga el equipo, siempre sirve para pensar, para recibir ideas más objetivas y uno salir un poco de pensar de out of the box, ¿no? O sea, salir un poco de sus pensamientos, de esa subjetividad. en- es súper importante eso también y Ujú. enriquecedor. Bueno, Totalmente. podemos llegar, podemos seguir hablando horas y horas este, de temas y temas, ¿no? O sea, eh, mm, muy rico el tema para entrar y debatirse. Por algo Creo lo que se empezamos a poner en viene formato de podcast y cortito dentro de lo posible, que seguro que este episodio no lo va a hacer, No va a ser tal cual. porque próxima serie de podcast, desafíos en la administración, Claro. mm, tal cual. Ya estamos las tomando nota cookies. para el próximo capítulo. Las cookies. Sí, sí. Sí, yo quería aportar un, para ver si vamos Por favor. logrando cerrar dentro de lo que hablábamos y demás, de lo que vos comentabas, esto de las implementaciones con las metodologías ágiles definitivamente son mucho mejores para darte cabida dentro para mostrar los resultados y demás, ¿no? Que en mi experiencia era joven, y demás, que quería hacer todo de golpe. Tal vez por eso también me costó bastante tener los resultados a tiempo, a ver, a tiempo. ¿eh? Validar con hechos lo que yo venía diciendo. Claro. Este, por suerte se dio y en algunas ocasiones, ya bueno, cuando tienen al menos la credibilidad del tiempo te da la razón, ¿no? Es decir, esto va a Sí, sí. fallar. Y a los 6 meses te fallo. Este, es la parte más agradable de la sorda. Sí, Sí. la había acertado. Eh, El peor es cuando pero el pasan tema de 3 años, digamos. percepción de los usuarios, ya me fui, nos fuimos todos y demás. Eh, esto del, creo que hay una gran diferencia entre el nuevo y el que recién ingresa y el que ya venía de antes, porque son totalmente distintas las conversaciones. ¿Mm? El que ya entra con la nueva metodología, donde ya tiene su portal y demás, es mucho más fácil de enamorarlo con el proceso y demás que aquel que tenía todas las libertades. Porque ese es el que te va a poner todas, pero yo sé que se puede hacer esto, yo sé que esto y demás. ¿Mm? Este, es como que tenés dentro de la percepción, ¿no? Dos caras de la moneda totalmente distintas, ¿no? Total. Y qué importante algo que ustedes, o sea, para este caso
qué importante lo que ustedes estaban hablando antes de lo que son las políticas o tener documentado algo, ¿no? O sea, mirá, esto va a ser así sobre todo por esto que se definió y lo definió la empresa, ¿no? Ujú, tal cual. Acá por lo menos tenés un respaldo y el Claro. sponsorship, como mencionaba previamente, digamos, ¿eh? O sea, no solo lo digo yo, sino que el que está más arriba y demás me apoya hacia donde vamos. Eh, la discusión, el problema no es conmigo, justamente, que hablamos, digamos, el problema está más. Como decía eh, Fede, total. vamos conectando todo, tiqui, taca, taca. Eh, hay Bueno, demasiados if que llegan al mismo lugar, digamos. sí. Te van conectando por todos lados, ¿no? Y acá Bueno, volvemos a Automation for Jira. ujú, y seguimos, ¿no? Eh, bueno, pero no sé, a ver, para ir cerrando, Fede 2, ¿eh? ¿Tenés alguna otra pregunta para nuestro invitado? Algo más que... Bueno, hay demasiado dentro del foco, por así decirlo. No, la verdad que más allá de agradecerlo, ha sido una hermosísima charla. Y bueno, claramente esto da como para una segunda vez. Ojalá se dé más adelante. Así que, Fede, muchísimas gracias por participar y ser parte de esto. Por favor, un placer. Gracias a ambos por su tiempo, por el espacio, por compartir sus experiencias, porque también es súper enriquecedor para mí y seguro, seguramente podamos empezar a hacer unos podcasts, unas cookies en- de casos y compartir también experiencia a todos los que nos estén escuchando. Va a ser muy enriquecedor seguramente. Gracias Bueno, por el espacio y por su tiempo. Gracias Hernán, gracias Fede. un gusto. Vamos a ir cerrando. Nuevamente, gracias a vos por sumarte y realmente tengo que decir que valió la pena la espera, digamos, ¿no? Y me quedo con ganas de más, ¿no? De seguir ahí y demás. Pero bueno, Vamos a el hacer tiempo es otros, vamos a hacer valioso. otros. Eh, hay clientes que nos están golpeando las puertas. Espere, espere. ¿Eh? El show must go on, ¿no? Así que muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos tenerte pronto de nuevo por acá. Un placer, cuando gusten. Que tengan un excelente Muchas día. gracias. Gracias a todos y Bueno, gracias a los que nos están escuchando también del otro lado. Muy bien, amigos, es todo por hoy. Si te gustó y te sirvió, no olvides comentar y compartir. Eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quienes podamos sumar valor. tienen una forma distinta de implementar lo presentado, les gustaría participar al igual que lo hizo Federico, se pueden poner en contacto con nosotros por cualquiera de los medios listados en la descripción del episodio. Es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con las herramientas de Atlassian y nos encantaría otras formas, descubrir otras formas, justamente, de resolverlas. Por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. En Elite IT trabajamos con empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudando a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.